Este video trata sobre el manejo de los flags en la HP50G. Los flags son como el centro de mando de la calculadora. Básicamente controlan cómo la calculadora se comporta. Algunos son triviales y son fáciles de entender, pero hay otros que son un poco más complicados. Lo que tú puedes esperar de este video es una vista periférica de lo que son los flags. Va a ser lo suficientemente detallado como para que te sientas cómodo trabajando con ellos, pero de ninguna manera debes interpretar como que esto es la Biblia sobre el tema. En realidad todavía va a faltar mucho que explicar, sobre todo en aquellos flags que son más complejos porque interaccionan con otros flags. Eso los vamos a ir viendo poco a poco en videos futuros. Aquí lo que vas a aprender son cuántos flags hay, dónde encontrarlos, cómo configurarlos, cuáles son los triviales, cuáles son los 5 o 10 que son los más esenciales, y cuál es la manera más fácil de configurar aquellos que va a estar cambiando con mucha regularidad, como por ejemplo el cambiar entre modo algebraico y modo RPN. Nuestra guía en eso va a ser esta tabla. Esta es una tabla en Excel que tiene básicamente todos los flags que el usuario puede cambiar en la calculadora. La vamos a explicar en detalles y vas a entender cada cosa que hay ahí. Así que sin más preámbulos, vamos al asunto. La calculadora tiene 256 flags, desde el menos 128 al 128. Los positivos, que son los que van del 0 a 28, son los que se llaman user flags. No están disponibles para configuración de parámetros, sino que se usan para cuando tú estás bregando con programas de la calculadora. Los que son negativos, que son los que van desde el menos 128 al 0, o sea, menos 128, menos 125, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que se llaman System Flags. Son los que me permiten configurar parámetros de la calculadora y son los que aparecen en esta lista. Eso yo los puedo accesar a través de la tecla Mode, que corresponde a la tecla H, y a través del menú suave, que corresponde a la tecla F1. Esos flags pueden estar en dos modos. Pueden estar check o set, o pueden estar clear. O sea, check o set es que hay un checkmark al lado del flag, y clear es que están en blanco, como pasa con estos primeros. Otra cosa que vas a notar es que cuando marcas o desmarcas un flag, el título puede cambiar, a veces ligeramente, a veces drásticamente. Por ejemplo, en el caso 1, cuando lo marco, cambia de General Solutions a Principal Value. En el caso 27, por ejemplo, el cambio es más sutil. Así que uno tiene que saber básicamente con qué es lo que está trabajando para entonces saber qué es lo que está activando o desactivando. Otra cosa que vas a notar es que no todos los System Flags están disponibles para configuración por el usuario. Por ejemplo, aquí puedes ver que brinca desde el 22 al 27. Aquí brinca del 14 al 19 y no quiere decir que esos flags no existen. Lo que pasa es que algunos de ellos no están disponibles para cambiarlos desde esta lista. Otros yo los puedo configurar desde otras partes de la calculadora y otros sencillamente no se usan. Si yo quiero saber en realidad cuál es cuál, nada, me voy al manual avanzado del usuario y entonces allí en el apéndice C usted se va a encontrar con esta lista que tiene todos los flags disponibles. Si se va por ejemplo al caso del 17 y el 18, nota que estos tienen que ver con la configuración entre grados, radianes y grads. No aparecen disponibles aquí, aquí brinca del 14 al 19. Pero si yo me voy acá, voy a ver que aquí sí está disponible esa configuración. Y esa configuración donde se guarda es en un flag. Hay otros casos en que sencillamente no se usa, por ejemplo, como es el caso del 13, que no está usado. Hay otros en que yo los puedo cambiar tanto desde la lista de los System Flags como los puedo cambiar manualmente en otras áreas. Por ejemplo, en el caso del modo RPN, yo lo puedo cambiar directamente desde aquí, desde esta ventana. Puedo escoger si quiero trabajar en modo algebraico o RPN, pero también hay un flag que es el flag 95 que me permite alternar entre el modo algebraico y entre el modo RPN. Así que entre esos escenarios es que se distribuye esa lista de esos 128 flags que son configurables por el usuario. Ahora, de esos 128 en esta lista, solo hay visible alrededor de 83. Y de esos 83,
hay una lista como de 22 o 23 que son los que yo considero verdaderamente importantes. De esos, la mayoría, uno los va a encontrar aquí en estas pantallas. En la principal, en la de CAS y en la de Display. Eso deja solamente con alrededor de 5 a 6 que son con los que uno tendría que interaccionar aquí en esta pantalla. En adición a eso, los flags no son algo que uno está cambiando constantemente. Son opciones que uno configura y básicamente las deja así. Con la que uno quizá podría interactuar un poco más es con el modo RPN o algebraico. Pero sacando esa, en realidad no hay muchas otras que uno tenga que estar cambiando con tanta frecuencia. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ver este listado que tiene todos los flags que son de sistema, que son los 128, y aquí los hemos configurado de diferente manera que te pueda demostrar cuáles son aquellos que son los más importantes y cuáles son aquellos con los que tú vas a interactuar quizás una o dos veces. Así que, ¿qué contiene esta lista? Esta lista es una hoja de cómputos en Excel. Básicamente es una reproducción de la lista de los System Flags con alguna información adicional. Por ejemplo, en la primera columna está el número del flag. En la segunda está en qué pantalla, si le aplica, yo lo puedo encontrar de las pantallas principales, que son estas. Si está en la pantalla principal, en la de CAS o en la de Display. Aquí está cuál es el título que tiene el flag cuando no está marcado y este es el título cuando está marcado. Estas columnas de acá son para yo filtrar esta información. Así que, según yo mencioné ahorita, de esta lista de 83 había como veintitantos que son los que yo considero verdaderamente importantes y aquí los marqué con una X. Así que si yo filtro esto solamente por los que tienen la X, me va a quedar esta lista que está aquí. Son de veintitantos. Y nota que la mayoría de ellos se pueden encontrar en alguna de aquellas tres pantallas principales. Eso no quiere decir que aquellas pantallas solamente consisten de estos. Hay otros allí que son flags, pero son de aquella lista original que incluía los 128, donde habían algunos que no aparecían aquí. Pues bueno, algunos de ellos están en esa lista que es invisible. Así que si yo saco entonces estos que aparecen allí en aquella pantalla, digamos que yo los saco de aquí, me van a quedar estos que son como 10, que son los que yo debería venir a configurar aquí a la lista de los System Flags. Y de ellos, estos que están marcados en verde son los que yo llamo triviales. Les llamo triviales porque son cosas como por ejemplo el 40, que es si quiero desplegar el reloj o no, cuál formato quiero, está en el 41, si quiero el formato de 12 o 24 horas, el formato de la fecha, si es mes, día o año o día, mes y año, y si quiero el reloj digital o el reloj análogo. Así que cuando yo saco esos que son los triviales, los otros que me quedan son los que quizás yo querría configurar aquí y la mayoría de ellos, sí, por no decir todos, yo en realidad no los voy a estar cambiando con frecuencia. Por ejemplo, el formato en el que yo quiero los números complejos, que es el 27. Esto es una cuestión de gusto, tú escoges el que más te guste. En el caso del 32, que es cómo aparece el cursor, sobre todo cuando estás dibujando gráficos, yo prefiero escoger el inverso, o sea que lo tendría marcado. Estaríamos hablando del 32, así que ese lo marco. Eso lo que quiere decir es que si hay un área sombreada, pues el cursor va a aparecer en otro color que no va a ser el típico color negro para que uno sepa por dónde que se está moviendo. Este de los caps locks, o sea, del bloqueo de las letras, pues yo prefiero que sea con un doble clic. Así que no lo tengo activado, es el 60. Este es el de las teclas de usuario. Eso es cuando yo le asigno funciones a las teclas. Tampoco lo quiero marcado, quiero que se active ese modo con dos clics. El Purge Confirm, sí, yo quiero que haya una confirmación antes de yo borrar cualquier cosa. Es el 76, tampoco lo tengo marcado. Esto de Choose Boxes o Soft Menus, eso es una cuestión de gusto. Esto es si usted quiere que los menús le aparezcan
en las cajitas o si quiere que aparezcan aquí abajo. Eso depende, a alguna gente le gustan abajo, acá y a otra gente le gustan en las cajas. Cualquiera que tú escojas. Yo, dependiendo de lo que esté trabajando, a veces lo tengo en las cajas, a veces tengo el menú suave. Y el Silent Mode Off, es básicamente si tú quieres que la calculadora te pregunte antes de cambiar algún modo. Por ejemplo, tú a veces puedes tener la calculadora en modo exacto y la calculadora está haciendo algún cómputo que requiere cambiar a modo aproximado. Si tú quieres que te pregunte antes de hacer ese cambio o no. Yo prefiero que me pregunte, por tanto, tengo que mantener el Silent Mode apagado, lo que quiere decir que entonces ese flag no va a estar marcado, tal y como aparece ahora mismo en la lista. Así que eso es lo que aparece ahí. Lo que vamos a hacer ahora es ir discutiendo uno por uno aquellos flags que son importantes que tú sepas qué es lo que quieren decir. Vamos a empezar entonces por esta pantalla, que es la primera que aparece cuando yo aprieto la tecla Mode. Y lo primero que va a estar seleccionado siempre es el modo de operación. Si yo lo quiero RPN o algebraico, yo puedo cambiarlo seleccionando de aquí F2 y escogiendo el que quiera. O un atajo que lo hace sumamente rápido es que como yo sé que este campo siempre va a estar seleccionado, me voy a la tecla más menos y eso me cambia de uno a otro rápidamente. Así es como yo estoy cambiando entre modo RPN y algebraico según lo necesite porque es la forma más rápida de hacerlo. Si me voy al segundo, es el formato numérico. Yo puedo escoger aquí según lo que esté trabajando. La mayoría de las veces va a estar en el modo estándar. Ahora, cuando yo estoy trabajando con números que son o muy grandes o muy pequeños, pues entonces posiblemente voy a querer trabajar en el modo científico y cuando necesite trabajar con números que estén en múltiplos de 1000, entonces pues me iría al de ingeniería. Por ejemplo, si yo escojo el de ingeniería y estoy multiplicando aquí números que son grandes, yo quiero, por ejemplo, que estos números me aparezcan en múltiplos de 1000. Aquí yo multipliqué dos enteros y la calculadora trató de reproducirlo de la forma más exacta posible. Si yo quiero eso en ese formato de ingeniería, nada, lo multiplico por 1 punto. Presiono Enter y entonces lo escribe en este formato. Así que cuando yo quiera que aparezca en el formato, algunas de las dos cantidades tiene que estar en un formato aproximado para que entonces aparezca de esta manera. Ok, el próximo es el modo angular. Si yo quiero radianes, grados o grads, eso se explica por sí mismo. Esta indicación lo que me dice es cómo yo quiero que se marque el punto, la parte fraccional de un número. Si quiero un punto como se usa en Estados Unidos y otros países, o si quiero que sea con una coma como se usa en Latinoamérica. Notas que cada vez que tú cambias alguno de estos campos, aquí en la parte de abajo te va dando una descripción de lo que hace ese campo. Tristemente en esta calculadora es en inglés y se puede cambiar a español, pero yo no estoy seguro de que esta parte cambie a español, así que es mejor uno saber qué es lo que quiere decir cada cosa. El sistema de coordenadas con el que esté trabajando, rectangular, polar o esférico, y entonces acá este BIP es el BIP estándar de la calculadora cuando ocurren ciertas cosas, como por ejemplo cuando ocurre un error. El key clip es que cada vez que aprietes un botón de la calculadora hace un sonido, una especie de beep. En realidad tú no quieres eso activado porque es muy molestoso, sobre todo si estás en un salón de clases. Y aquí es que guarde el último cómputo. Y eso es útil porque a veces tú quieres accesar el cómputo anterior y hay una manera de hacerlo en la calculadora que es apretando la tecla que apunta a la izquierda y la tecla Enter. Así que esa es una que siempre quieres marcada. La próxima pantalla más importante es la del CAS. Y lo primero es la variable independiente. Siempre está X, yo la puedo cambiar. Yo en realidad no te recomiendo que la cambies, a menos que esté trabajando con algo en que eso se pueda prestar para error. No te recomiendo que la cambies porque si la cambias a otra variable y no estás pendiente a eso y después tratas de hacer algún cómputo y estás pensando que X es la variable independiente, no te va a dar el resultado que esperas y se puede formar todo un reguero. Así que a menos que seas cuidadoso, no toques esto. Aquí
Esta también es bien importante si quieres trabajar en modo numérico. Lo que eso quiere decir es, por ejemplo, que si tú tienes una constante como pi o como e, si en una ecuación tú quieres que permanezca como pi o como e, o si quieres que la reemplace por sus valores, por ejemplo, que reemplace pi por 3.141592 y que reemplace e por 2.71. Si quieres que lo reemplace, lo marcas. Si no, lo dejas desmarcado. Yo lo tengo desmarcado la mayoría del tiempo. El modo aproximado, yo siempre lo dejo desmarcado, lo tengo exacto, a menos que sea que la calculadora me lo recomienda. Hay ciertos cómputos en que la calculadora no puede encontrar una solución simbólica exacta, está usando un algoritmo numérico y me dice, ¿quieres cambiar al modo aproximado? Bueno, pues entonces tú le dices que sí, porque si no cambias no te va a dar ninguna solución. Así que fuera de esos casos yo lo tengo desmarcado. El modo complejo, por lo general, yo lo tengo marcado porque, por ejemplo, si estoy tratando de encontrar las soluciones de una ecuación y resulta que alguna de ellas cae en el plano complejo, si yo no tengo esto marcado, solamente me va a dar la solución real. Y quizás podría ser que yo llegue a una conclusión incorrecta. El próximo, esto es información adicional que te da cuando la calculadora está realizando ciertos cómputos. Por lo general, yo lo tengo apagado. El step by step también se supone que eso sea para darte una especie de paso a paso, pero en realidad no es lo que tú esperas, así que mejor dejarlo desmarcado. Este también lo dejo desmarcado. Lo que esto quiere decir es la diferencia entre que un polinomio lo reporte, por ejemplo, como x cuadrado más 1 o 1 más x cuadrado. Si lo marco, lo va a reportar como 1 más x cuadrado. Si lo desmarco, lo va a poner en orden descendente de potencia, que es a lo que uno está acostumbrado. Ok, la próxima. Este modo riguroso, yo lo dejo marcado, pero es bueno que sepas lo que quiere decir. Eso es la diferencia, por ejemplo, como te decía ahí. Si en una expresión hay algo como valor absoluto de x, si tú quieres que la calculadora lo simplifique, o sea que en este caso que salga como x positivo. Cuando yo estoy trabajando con soluciones exactas, yo prefiero dejar esa opción marcada. Esta próxima va a tratar de simplificar lo más posible cualquier expresión no racional. Y por último, por lo menos en estas pantallas, si me voy aquí, de aquí es bien importante esta opción de Textbook porque es la que me permite que las fórmulas se desplieguen en la pantalla lo más similar posible a cómo se desplegarían si yo estuviera escribiéndolas en una libreta. Aquí abajo puedes ver que puedes activar el reloj y puedes activar si es análogo, si no es análogo, pues entonces se desplegaría como digital. Hay otras opciones aquí en esta página que luego discutiremos según las necesitemos. No son tan esenciales como estas que hemos discutido. Y entonces, pues cuando nos vamos a los flags, recuerda que hace un rato mostramos esta tabla donde hablábamos de qué era esencial y qué no era esencial. Aquí, básicamente, la primera, debes dejarla como General Solutions para que te dé la mayor cantidad de soluciones posibles. La número 32, que es la que tiene que ver con el cursor, debes marcarla para que uses el cursor que sea inverse. Así que marcas esta. Lo del reloj y el formato de las horas y demás, eso está a discreción de cada quien. Las demás, pues ya aquí las hemos revisado, la de las letras cuando estás escribiendo, las teclas asignadas al usuario, cómo activarlas, si haciendo un doble clic o un clic sencillo. Y las demás, pues básicamente las discutimos, más importantes de las que quedan, esta de recibir una confirmación cuando vas a borrar algo. Es probable que no te vas a acordar de todo esto en este momento. Lo importante es que sepas dónde buscar la información. En el manual del usuario avanzado vas a encontrar esa tabla. También lo puedes hacer referencia a este video para que veas lo que hemos discutido. Muy importante también, cuando estás configurando sea un flag o cualquiera de las otras opciones de las otras pantallas, tienes que asegurarte que presionas OK las veces que sean necesarios hasta que salgas de esa área. Si presionas Escape, no se van a guardar los cambios. Así que por el momento eso es todo lo que vamos a discutir sobre flags. Si tuviéramos que dar algún detalle sobre alguna,
lo iremos haciendo sobre la marcha. Importante es que te enfoques en aquellas que son las más relevantes. Posiblemente, como te dije, la más que vas a usar de todas ellas es la que tiene que ver con el modo de operación de RPN, algebraico y viceversa. Y como te dije, la manera más rápida es apretando Mode más menos para cambiar de uno a otro y entonces OK. Ese es el camino más rápido. Hay otras formas de cambiar los flags usando unos comandos. No lo vamos a ver ahora porque por lo general no se usa mucho a menos que estés trabajando en un programa. Posiblemente la vamos a ver luego en otros videos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificación cuando creemos videos nuevos. Hasta luego.